La medicina del futuro cercano va a ser extremadamente cara, va a ser muy costosa. Entonces, ahí es donde las medicinas más manuales, más preventivas, van a tomar un auge gigantesco, aparte de la propia conciencia de la gente. Así que creo que estamos en un gran momento porque operarse en los próximos años va a ser muy difícil. Entonces la gente va a entender que tiene toda una vida para vivir mejor, cuidarse, cuidar sus pensamientos, su corazón, su espiritualidad, el propósito de su vida, las relaciones, etcétera, para no llegar a enfermarse. Alan, te doy las gracias por estar con nosotros, compartir tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado. Me sorprende, una de las cosas que me sorprende es que lo joven que eres, y yo esperaba una persona mayor. Cuando yo he leído tus libros, me hablaron del curso y me ha sorprendido mucho. Yo empecé leyéndome el Código Osteopático del Cerebro y luego he leído el de la quinta ley de la osteopatía. Pero, claro, este es un libro que hay que leerlo más de una vez. Tiene cantidad de información y yo esperaba una cosa como más manual, más técnica, y es un libro muy filosófico. Está escrito en pandemia y lo que yo veo es alguien muy, o sea, muy filosófico, muy espiritual, alguien que ha leído mucho, que lo mismo habla de Borges que de Edgar Allan Poe, que tiene cantidad de citas bibliográficas y que inspira en otra cantidad de libros que podrías leer de neurobiología. Te vas desde lo más antiguo, desde citas bíblicas hasta citas muy contemporáneas y de los últimos pensadores científicos. O sea, la verdad es que me ha sorprendido mucho el libro. Y eso que no leíste La mente osteopática porque es 10 veces peor, o mejor, no sé cómo verlo. Pero La mente osteopática, nosotros estamos súper felices con ese libro. Pero sí, bueno, cuando mucha gente entraba en pánico o vivía la tragedia en la pandemia, nosotros nos dedicábamos a estudiar, ¿no? Y a leer y a escribir un libro como El Código Osteopático del Cerebro, que estamos muy felices, Juan, porque increíblemente es el primer libro de osteopatía y cerebro en toda la historia de la osteopatía. En estos 150 años de historia solamente hay un libro de osteopatía y cerebro, que es el nuestro. Y sí, a ver. Es el trabajo de mucho tiempo, de muchas exploraciones, investigaciones, de practicar con los pacientes, de conocer historias, de escuchar historias. Y bien como decía, yo soy un autodidacta, Juan, digamos. Mi formación es muy ecléctica y mi lectura es muy ecléctica desde los 20 años. Entonces, es como el desarrollo de todo un camino que fue volcado como de golpe, aprovechando el tiempo de la pandemia, porque inicialmente la idea del libro era escribirlo en 3 años y lo escribimos en 9 meses. Es que Claro, yo, obviamente, hubo un detalle, ¿no? Pasó una pandemia, teníamos más tiempo, pero bueno, sí, ese fue felizmente y gracias a Dios el fruto de un trabajo de muchos años concentrado en 9 meses. yo lo que veo es que a lo mejor la pandemia te dio la oportunidad de sentarte a escribir, pero no es el típico libro que digas, ah, como tengo tiempo, me voy a escribir un libro. O sea, ahí había un trabajo previo, porque hay un montón de citas, hay ideas. Es un libro, no es un libro fácil de leer tampoco. Hasta que si llegas a la parte un poco más de técnicas, es un libro que cuesta porque o sea, tiene como varias capas de lectura, puedes leerlo más superficialmente, más profundamente, pero tienes que pararte, no puedes leerlo corriendo y además, pues cada cita o cada frase o cada cosa te lleva a otros libros o otros pensamientos. Entonces, había un trabajo previo. Sí, claramente. De hecho, algunos amigos me dijeron, ¿sabés qué? Paré de leerlo porque no lo entendía, pero no es porque está retorcido, es porque realmente tiene mucha profundidad por un lado, y me pasó que otro amigo de mucha experiencia en la osteopatía y en estos conceptos me dijo, ¿sabés que leo una página y que me quedo como que me pierdo media hora pensando, como que me despierto un montón de cosas? Así que, bueno, un poco de esto era el objetivo del libro, ¿no? Pero fue inicialmente una investigación para mí, lo que me pasaba a mí, lo que yo veía con los pacientes, y creo que hoy, increíblemente, ese libro que tiene 2 años o 3 años, increíblemente quedó viejo. Sí, ¿eh? El mundo ha crecido de una manera vertiginosa. Bueno, no te voy a decir nada de esto, Juan, todo el mundo lo está viendo, ¿no? Pero cómo la realidad cambia y se modifica en tan poco tiempo, es increíble. Entonces, habiendo tal vez cometido un poco este error también con la quinta ley, porque, a ver, inicialmente el trabajo de la quinta ley, que fue el primer libro,
era escribir un libro para la próxima generación, lo mismo que con Cerebro. O sea, no, yo no estoy escribiendo para mis colegas, estoy escribiendo para los que vienen, porque ya tienen otra cabeza, tienen otro cerebro, y tienen otra forma de pensar. Entonces, entendiendo esto que el mundo queda viejo como muy rápido y queda obsoleto muy rápido, la realidad cambia, escribimos La mente osteopática, que ahí sí, para mí fue como... Y de ahora, de hecho, agregamos 3 capítulos a La mente osteopática que se pueden agregar con un QR, con el QR del final del libro. Y ese es un libro que es para mí atemporal. Es decir, no cometimos un poco de los errores técnicos de los libros anteriores, porque, a ver, el libro anterior, el primero fue hace 7 años, no es que fue hace 50, Es que siete y el años, anterior fue pues hace 3. no es tanto tiempo. No es tanto tiempo, pero a ver, en 7 años, mirá si no han cambiado las cosas. Obviamente lo que dijiste vos, en la pandemia algo pasó, no sé si la gente se dio cuenta, pero algo, el mundo cambió de una manera repentina, brusca, ¿no? Bueno, entonces eso, ¿no? El tercer libro fue justamente no cometer un poco esos errores técnicos, científicos, que no lo cometimos tanto con el segundo, sino que sí nos fuimos un poco más en la filosofía y en la espiritualidad, porque la filosofía y la espiritualidad no tienen tiempo. Vos podés leer hoy a Platón y lees el mito de la caverna de Platón y decís, este hombre estaba adelantado 2500 años, ¿cómo es la historia, ¿no? Entonces, sí, la ciencia, esto que decías vos, se queda obsoleta en muy poquito tiempo y la filosofía como que, a ver, las enseñanzas de Jesús vos las lees y decís, las dijo para hoy. Las enseñanzas de Platón, Aristóteles, Avicena y Y tantos por eso otros. también me sorprende que digas que se ha quedado anticuado. Es un libro además de una factura estupenda porque me ha encantado. O sea, está muy bien maquetado, hay mucho color, hay fotografías, hay códigos QR. O sea, no es un libro que se haya quedado anticuado. Pero luego el contenido, yo también lo veo un poco atemporal. Además, parece que tú estás interpretando también a Steele, del que luego nos hablarás. Es un personaje que yo no conocía, no sabía nada de osteopatía, pero nada, cuando digo nada es nada. Mm. Y entonces, claro, tú estás como trayendo cosas que en realidad no son ni de este siglo. Sí, sin duda. Lo que pasa es que estamos justamente hablando de esto que te decía, hablamos de filósofos que habían visto otra cosa y otro plano de la realidad, sin ponernos en demasiado místicos, ¿no? Pero, a ver, eh, no sé, hay filósofos que tienen 2500 años, 3000 años. eh, Demócrito, por ejemplo, que yo hablo en el tercer libro, que fundó la idea del atomismo, que él decía que el mundo estaba hecho de átomos y de vacíos. Y, a ver, ¿cómo? Está bien, hoy sabemos que el mundo está hecho de átomos y vacíos, ¿no? Claramente. Pero el tipo lo dijo hace 3000 años atrás. Entonces, ¿cómo esta gente conectaba a otro nivel de pensamiento que nos daba estas revelaciones o estas epifanías de la realidad, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Juan? Yo digo esto, esta cosa de que hablamos de que el libro quedó viejo, porque en estos 3 años hemos crecido también muchísimo. Entonces, muchos de esos conceptos que yo volqué en el libro, como digo, hoy pueden ser mejores. Hoy se han amplificado, hoy han crecido, ¿no? Entonces, tal vez es eso. Hay gente que lee el libro y como que le cuesta entender, pero inclusive eso que le cuesta entender hoy ya quedó no obsoleto, pero sí viejo, porque hay mucho más. Entonces, eso es un poco la idea de esto, ¿no? Y, La realidad crece de una manera increíble, se y- desarrolla, y se todos estos expande. conceptos, esta base filosófica, esta espiritualidad, ayudan luego en la sanación de los pacientes. Absolutamente, somos finalmente vacío, ¿no? Ya la ciencia ha demostrado que el átomo es vacío. ¿Y qué es el vacío? Si no es una forma de espiritualidad, ¿no? Entonces, a ver, el átomo no tiene forma, el átomo no tiene color. O sea, vos ves un átomo, cuando han estudiado el átomo, y no es que el átomo tiene rojo, verde, azul. Y después vos ves la realidad y sí, hay verdes, rojos, azules, amarillos, ¿no? Entonces, a ver, hay algo que nos estamos perdiendo, hay un vacío, este 99,9999 de vacío, que de alguna forma es espiritualidad, ¿no? Son pensamientos, es energía, es información. Y creo que todos de alguna manera sufrimos por eso y nos enfermamos por eso. A ver, la causa de la enfermedad ya no es mecánica ni química solamente. Entendemos que hay mucho pensamiento, que hay muchas creencias, que nos enfermamos por eso, por la forma en que pensamos, que sentimos, que creemos, que soñamos, que nos frustramos, que nos deprimimos, que nos alegramos. Esto está súper claro, me parece hoy la gente está como muy abierta a estos conceptos más sutiles.
por no llamarlo espirituales, ¿no? Así que creo que el libro, este sí, El Código Osteopático del Cerebro, abría esta puerta. Ya la quinta ley abrió un poco esta puerta. El Código Osteopático como que abrió un poquito más esa puerta y la mente osteopática, esta trilogía, termina finalmente de abrirla, ¿no? Meternos en este mundo más, como decíamos, más filosófico, más espiritual, más sutil, más energético, más del pensamiento. A ver, Pues será un libro un poco más difícil que el segundo, porque o sea, el sí, segundo claro. no me ha costado leerlo, pero es un libro, eso, que hay que detenerse, porque si este que tú dices todavía es un poquito más, lo has refinado más, pues para alguien que está en la medicina convencional, pues igual choca un poco, ¿no? Toca un poco, sí, claramente. Lo que pasa que en el camino yo, Juan, entre el Código Osteopático del Cerebro hace 3 años y este que escribimos este año, que también digo, lo vamos a escribir en 1 año y medio, 2 años. Es más, me puede llegar a tomar 3 años este libro porque es un libro de filosofía, de mentalidad, ¿no? La mente osteopática. En ese camino me puse a estudiar filosofía y ahí entendí muchos de los conceptos de los que hablaba Steele, el padre de la osteopatía. Fue un hombre que vivió hace más de 150 años. Que de hecho hoy, 12 del 12, es el aniversario de la muerte de él, que murió hace 107 años. Bueno, me puse a estudiar filosofía, como te decía, y ahí entendí por qué Steele era tan difícil de entender mientras lo leíamos, porque hablaba de conceptos muy filosóficos, ya hablaba de Aristóteles, de Platón, hablaba de Demócrito, pero como ahí solapado, ¿no? Como que tiraba, deslizaba los conceptos y si vos no tenías la base filosófica, te perdías. Entonces decís, uy, este viejo era un embole, era aburrido, ¿no? Era precario en su pensamiento, pero cuando te metes en la profundidad, como que ahí entendés. Lo que pasa es que, creo yo, hace 150 años uno no tenía Instagram, no tenía Facebook, no tenía TikTok, y entonces, ¿qué tenía que hacer? Leer filosofía, ¿no? Mirar las estrellas, observar, reflexionar, hablar con los compañeros, hacer cursos, de hecho, que es lo que hizo Steele, de espiritualidad, ¿no? Eh, de cábala, que yo creo que también desliza algunos conceptos ahí en sus libros, pero si vos no... Y tú también, porque veía lo que hacías de los números cuando hablas del 5, la simbología del 5, del trigémino. También ayer que cuando lo estaba leyendo por la noche me estaba trayendo recuerdos de la cábala. Bueno, en realidad sí que veo que o sea, está un poco todo conectado, ¿no? Que las distintas culturas y esta sabiduría antiquísima al final sale a relucir si uno es un buscador. Tú te definías como osteópata, autodidacta, serás más cosas. En Instagram veo que también eres un poco aventurero, que te gusta la montaña, pero yo veo que eres un buscador, o por lo menos eres muy curioso. Total. Ah, bueno, hablo de la figura del explorador justamente un poco por mi pasión por la montaña, en el libro de la mente osteopática. Y en el libro de la mente osteopática, en estos últimos capítulos que agregamos, hablamos también un poco de esta simbología del 5 mucho más, nos metemos como mucho más profundo y del concepto que algunos cabalistas tenían del número 5. Entonces, a ver, sí hay, yo el último tiempo me he dedicado a leer mucho de cábala y a formar un poco en el tema. Digo, wow, esta gente, ¿cómo pensaba? ¿Cómo llegaba a estas Pues conclusiones? es que anoche yo me estaba entrando es la intuición no sé por qué me vino a la cábala. Y precisamente ayer hicimos otro podcast con una mujer que es audioprotesista, con Alicia del Río. Y, y fíjate que estaba leyendo un libro que habla del sonido y cómo cuando pronuncias las letras del alfabeto hebreo, pues la forma que coge cuando lo pasas a una pantalla y hacen esas gráficas de sonido, resulta que se quedaron asustados porque ya con la primera letra, la letra del abecedario hebreo era la forma que 2000 o 4000 o 6000 años después es la que aparece en la pantalla en un sintetizador cuando pronuncias la letra. Entonces, Es como que increíble. hay un conocimiento que no sabemos de dónde sale ni si se perdió o qué pasó o si era intuitivo, pero
Fíjate, esto, me has traído ahora, no lo conecté ayer con la Cábala, sino conecté la Cábala a leer tu libro, pero fíjate, estos otros hablaban de ese alfabeto hebreo, y sí es lo mismo. O sea, al final, claro, te abre tantos interrogantes que no te queda más remedio que ponerte a leer y a estudiar Total, continuamente. es la única forma de profundizar en la realidad es justamente leyendo, estudiando, meditando, pensando. Y mirá esto que decías vos, el conocimiento viene de manera intuitiva, claramente. De hecho, hay una carta que Einstein se escribe, antes la gente no se mandaba WhatsApp, viste, que se escribía por cartas, ¿no? Y no pasó hace 1000 años, pasó hace un ratito. Bueno, Einstein se hablaba con Schrödinger, si no me equivoco, y le decía, la gente piensa que nosotros llegamos a conclusiones de manera deductiva, pero en realidad llegan de manera intuitiva. Después sí usamos la lógica para Para darle forma justificar, y sí. darle marco, ¿no? Pero inicialmente había una conexión con la intuición y esto no le pasaba a gente que era creyente de alguna manera, ¿no? En Dios o tenía alguna religión. Esto le pasa y le sigue pasando a todo, a ver, gente atea, creyentes, musulmanes, budistas, cristianos, etcétera. Hay una forma de conectar con la intuición que Steele, el padre de la osteopatía, hablaba de que la intuición es una ley. Lo que pasa es que para conectar con esa intuición hay que conocer un poco los artículos de estas leyes, ¿no? Pero finalmente se comporta como una ley que aplica a todos. Entonces, bueno, a ver cómo conectamos con esa intuición, con esa espiritualidad, y digo espiritualidad porque, a ver, ¿cómo le damos un marco científico a la intuición? Es muy difícil. ¿Cómo definimos la intuición? Si no la definimos de una manera más sutil, más espiritual. A ver, ¿qué es la intuición? Sí, la intuición, a ver, no sé, puede haber muchísimas definiciones, pero finalmente es algo más espiritual, más sutil, más energético, ¿no? Y finalmente esto, creo que esta gente que bajaba cosas de alguna manera, había entendido la ley de la intuición y se conectaba con esa matriz de información que hay en el universo, no sé, por acá, no sabemos dónde Una está. nube, ¿no? No hemos inventado la nube hace pocos Bueno, años, estaba ya inventada. bueno, claramente, ¿no? La nube está, o sea, nosotros le dimos hoy, lo que pasa es que en el devenir y en la evolución del ser humano, a ver, sofisticamos las herramientas, pero somos los mismos. De hecho, Moisés, ¿no? Que Moisés, el Moisés bíblico, bajó las tablas de la ley desde una nube. Esto está escrito en la Torá hace 3500 años, digo, eh, y hoy bajamos las cosas de una nube y las guardamos en una nube. A ver, en una nube, literal la misma palabra, ¿no? Entonces, eh, nada, es maravilloso el tiempo que nos toca vivir porque de alguna manera confirmamos todas estas cosas como más místicas, esotéricas, de alguna forma, por llamarlo así, pero finalmente eran ciencia. Y esta gente conectaba por medio de la intuición. Lo que pasa es que después la intuición se volvió conocimiento, se volvió tecnología, y nos enamoramos de la tecnología, nos enamoramos del formato y perdimos esa capacidad deductiva e intuitiva que produjo esa tecnología. Entonces nos perdimos un montón de cosas. Lo que yo creo que es tiempo hoy de volver un poco a la filosofía, a la intuición, a la meditación, al pensamiento, a la oración, a las cosas más espirituales, porque ahí vamos a encontrar muchas de las raíces de la enfermedad, en principio, de lo que nos pasa, de nuestros vacíos, de nuestros problemas, la vamos a encontrar ahí, no la vamos a encontrar hablando con el chat GTP. Y claro, para los que desconocíamos lo que era la osteopatía, tú en tu trabajo es un trabajo que no requiere tecnología. Tú trabajas Absolutamente básicamente no. con tus manos y tu cerebro, Sí, tu cuerpo. claro. De hecho, ¿cómo hacía la gente para curarse hace 50 años? Y esta cosa que no, porque hace tiempo la gente vivía 40 años. Yo no estoy tan de acuerdo con eso y hay un montón de ejemplos, de hecho en el libro lo cuento, que los senadores romanos vivían hasta los 80, vivían muy bien. Obviamente te agarraba una infección y estabas al horno porque no No, había claro, claro. antibióticos. Pero en No, líneas lo que ha generales, aumentado, lo que ha aumentado es la media. Hemos quitado la mortalidad claro, infantil, pues los niños no se mueren de disentería y las exacto, madres no se mueren en el parto. Y por lo exacto, demás tenemos agua, jabón y cloacas. Con eso ya hemos mejorado espectacularmente la esperanza de vida. Luego añadimos cosas, es exacto. verdad, que si tienes un infarto está bien que te pongan un stent, pero no, eso Pero no. ¿por qué tenemos infartos, no? ¿Por qué tenemos infartos? Es la pregunta.
Ya, claro, pero que eso no está prolongando excesivamente la vida. Lo que ha prolongado es que no se está muriendo gente que no debía porque se desangran o porque una infección se les lleva al otro barrio o porque una diarrea se les lleva a un crío, se lo lleva al otro barrio. Exacto, bueno, Steele hablaba mucho de esto, ¿no? Steele hablaba de, él tenía como leyes en su escuela y increíblemente hace 150 años una de las leyes era, creemos en la higiene, la limpieza, no creemos en las vacunas y no, mirá la... Bueno, que me quitan esto del canal de YouTube. Bueno, esto es lo que decía alguien hace tiempo Usaremos atrás. pi, pondremos un pi, porque si no, ya Exacto, sabes que hay cosas que están un poco. sí, Pero bueno, si uno repasa la historia de verdad y quiere profundizar, ahí está el conocimiento, da igual que te lo quieran censurar o no. Está escrito en los libros, que es la forma más fácil de censurar hoy en día las cosas, escribirlo en un libro. Ahí sabes que no lo va a leer nadie bueno, se queda ahí. Lo que no está en la Wikipedia o en las redes se pierde para cuatro que quieran investigar. Pero si quieres esconder algo, sí. yo a veces, yo una época que me inicié en la magia, y decía, claro, el que quiera hacer magia es muy fácil. Vas a la biblioteca, sacas el libro y ahí explica todos los trucos. Pero es la mejor forma de guardarlo y que no lo sepa Es nadie, es increíble. dejarlo en la biblioteca. Es muy bueno el concepto que usás, esta cosa de encriptar una información en un libro, es increíble, me dispara la mente y el pensamiento. A ver, creo tristemente que sí se han perdido los lectores en los últimos 20 años, de hecho la industria del libro ha caído, hoy se vende el libro digital, pero tengo esperanza de que esto se revierta en un momento, como que estamos, ¿no? Como acá abajo, pero en un momento la gente se va a dar cuenta que sin lectura no puede generar eh, cambios de conciencia, profundidad del pensamiento, sino es a partir del libro y a partir de la reflexión. Y eso no nos lo dan los reels o los reels de Instagram, ni nada de eso, nos lo da el libro y el momento para reflexionar. Así que creo que sí estamos en un momento de oscuridad, pero como la famosa frase, ¿no? Antes de que aparezca el amanecer, la noche está muy oscura, ¿no? Entonces, Sí, sí. creo que estamos de a poquito subiendo. Un poco me recuerda esta charla que tuvimos Sí, en Vitoria hace unos días atrás, que yo veo, soy muy esperanzador, tengo mucha esperanza en el futuro porque veo que hay gente que está cambiando de una manera y abriendo la mente y generando un cambio de conciencia increíble, y cosa que antes no estaba pasando. Ya no nos mienten como antes, si nos mienten nos damos cuenta, dejamos de creer en la política, dejamos de creer en la guerra como un instrumento, porque antes, a ver, la Segunda Guerra Mundial la bancó mucha gente, ¿eh? Por algo se generó, y muchas de las guerras, hasta no hace tanto tiempo atrás, la guerra en Irak, mucha gente la bancó, hoy ya no estamos bancando la guerra. Entonces eso habla bien de la humanidad como que de alguna manera está despertando y se está iluminando, ¿no? Entonces ya no creemos en lo que nos dice Facebook, ya no bueno, perdón, eso tapalo ahí, no creemos en lo que nos dicen las redes sociales, no creemos en lo que nos dicen los diarios, no creemos en la ciencia ni en la medicación para resolver nuestros problemas. Entonces creo que la lectura también es parte un poco de esta nueva tendencia en la que está ingresando el mundo, en la que está ascendiendo el mundo, porque hemos bajado en los últimos tal vez 20 años, sí. hemos bajado mucho, muy vertiginosamente, explotó como en el vértice, ¿no? En la pandemia y ahora estamos como subiendo. Sí, puede ser. De a poco porque los cambios evolutivos de pensamiento son lentos, pero estamos cambiando. Sí, además, bueno, es verdad que como todo es ondulatorio, lo dice el Kybalión, ¿no? Que todo es onda y probablemente pues lleguemos al valle ese y empiece la subida otra vez. Y una de las cosas que me llama la atención del libro también es la capacidad para percibir cosas a través de los dedos que los médicos habitualmente no percibimos. O Sí, no sé si los fisios. Es verdad que la formación es distinta, pero que nosotros nos basamos mucho en que una analítica, un escáner, una ecografía o algo nos diga lo que está sucediendo. Y lo que yo intuyo del libro, ¿no? Lo que leo y creo entender, es que con los dedos podemos obtener una información visceral de los campos electromagnéticos, de cosas que uno dice, bueno, a ver. Esto parece un poco como de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como si fuera la formación de un ostópata muy parecida a la formación de un Jedi
o por lo menos estaba Lo somos, encontrando esa lo similitud. somos, Ah, sí. lo somos. De alguna manera nos parecemos a esa gente. Eh, sí, la realidad es tan sutil, pero se puede percibir en sus distintas multidimensiones. Y una cosa es lo que uno puede percibir con la mano y otra cosa es lo que puede percibir con todo lo que vos sos. Ya la gente sabe, hoy hay un campo electromagnético alrededor nuestro que percibe cosas. Y esto es muy claro cuando sentís que alguien te está mirando y te das vuelta y te están mirando. ¿Cómo, Pero tú cómo cuando pasó empiezas, tú eso? cuando empiezas tu formación como osteópata, al principio me imagino que partes desde un lego como yo que se sienta, escucha a un profesor contarle cosas y realmente percibes algo, no percibirás nada. Habrá un momento en que habrá un día en que algo te hace clic y de repente dices, ¡pum! Hoy sí que creo haber sentido algo. Sí, bueno, esto es como Yoda, ¿no? Que les enseña a los Jedi, y bueno, viste que al principio no podía levantar la piedra y después la levanta fácil y después te la tira encima, ¿no? Digo, uno va, a mí me viene esto porque el otro día una paciente me decía, pero esto que vos tenés son superpoderes, y me lo decía en serio, ¿no? ¿Son superpoderes o esto se entrena? Las dos cosas. Y yo creo que los superpoderes, que hoy está de moda esa palabra, por los superhéroes y todo esto, y Marvel y demás, los superpoderes existen y los tenemos todos. Lo que pasa es que no todo el mundo los entrena. Pero finalmente, a ver, tenemos como distintos grados de percepción. Tenemos la percepción más dura de la mano, cuando uno toca algo en una víscera, en un cráneo, en un hueso, por ahí, y percibís una tensión. Y hay otro tipo de información como más sutil y más energética que se percibe de otra manera, ¿no? Se percibe con el campo energético, con el campo magnético, con la mente, con el pensamiento, con el espíritu, llamarlo como vos quieras, pero se percibe de otra manera. Sí, las manos confirman un poco eso y son como la interfaz, la excusa, pero finalmente uno percibe desde otro lugar, no solamente con las manos. Lo que pasa es que como que vas aumentando el grado de percepción, ¿no? Y vas afinando el grado de percepción. La misma forma que hay instrumentos para cosas más rígidas y más duras, y hay sensores para otras, ¿no? Entonces, a ver, si hay un sensor, si hay un electroencefalograma que tiene un casco y que percibe las ondas del cerebro, ¿por qué nosotros no podemos con la mano percibir eso? ¿No? Entonces, y así funciona en todos los niveles de la realidad. Sí, se puede percibir con las manos y mucho más. Sí, sí, es sorprendente. Y no me parece sorprendente también que la osteopatía fuera prohibida a principios del siglo XX en Estados Unidos. Supongo que has oído hablar del informe Flexner y cómo, pues, entre varios magnates, Rockefeller, Carnegie y este señor, pues decidieron cuál era la formación científica reglada de las universidades de medicina y desapareció la osteopatía, la fitoterapia, la homeopatía, las medicinas ancestrales, salieron del currículum, la electroterapia y el Mm. que la ejerciera, pues ejerciera estas prácticas, pues le quitaban de la colegiación o lo multaban o podían llevarlo a la cárcel. Entonces, durante un Sí, tiempo, pues todas estas pero filosofías y finalmente, medicinas, mirá, pero lo que hablamos recién, finalmente la verdad no se puede esconder debajo de la alfombra, ¿viste? En un momento sale, mirá, si esa gente literalmente, con todo el dinero del mundo, con todo el dinero del mundo, no pudo hundir a la osteopatía y las ciencias más naturales, o las disciplinas más naturales, en ese momento no la pudieron hundir, sino que la taparon un ratito, ya nada la puede detener, porque esto ha llegado a un nivel de magnitud enorme. Entonces, hay cada vez, y aparte las redes sociales con sus cosas muy malas, también tienen cosas muy buenas que nos permiten esto, ¿no? Esta divulgación, estas conversaciones, y hoy es increíble el conocimiento al que uno puede acceder gratuitamente entrando en la computadora, ¿no? Y gratis, de alguna manera. Sí, eso tiene un límite, obviamente. Si queremos meternos más en profundidad, tenemos que ir a los libros, estudiar y pasar más tiempo reflexionando. Pero hoy el conocimiento felizmente está al alcance de todos, de todos, de la señora de 80 que se mete con su celular a un adolescente, porque encima hoy viste que los adolescentes tienen otra cabeza, a mí me sorprende esto, ya vienen formateados justamente de otra forma. Entonces hay que ver lo que van a descubrir estos chicos en el futuro. Yo estoy, por eso te digo, muy esperanzado, tengo mucha esperanza de lo que se viene, no es malo lo que se viene, es muy bueno. Mm.
Me alegro porque además tú ese optimismo que tienes es un poco contagioso. Entonces a mí, que soy un pesimista de base, pues me viene fenomenal y me imagino que le viene a otra gente que nos pueda estar escuchando. Y luego, bueno, estos libros y estos cursos que estás dando tú y cuando uno se acerca a tus perfiles en Instagram, hablas mucho del trigémino. Para la gente que no tiene ni idea, el trigémino, bueno, hay gente que ha oído hablar de la neuralgia del trigémino como una cosa muy dolorosa. ¿Por qué el trigémino? ¿Qué es el trigémino? Bueno, el trigémino, a ver, muy simplemente es el quinto par craneal. Es el par craneal. A ver, en el cráneo tenemos 12 pares craneales, ¿no? 12 de cada lado. El quinto par craneal es el más grande de todos esos 12 pares craneales y es increíblemente el único nervio que está conectado con todos los otros nervios. Entonces, esto ya nos da una información filosófica, si se quiere, en la que nos podemos meter más en lo técnico. Pero, a ver, que haya un nervio que tiene conexiones anatómicas directas con los otros 11, digamos, ahí tenemos que prestar mucha atención. Esto significa que, de alguna manera, nosotros lo hemos llamado la interfaz, porque es como el intermediario quien regula un poco las tensiones electromagnéticas, eléctricas, magnéticas, emocionales, espirituales, posturales, etcétera, los distintos tipos de tensiones entre el cerebro y los otros pares craneales. Y entre la postura y a partir de este trigémino por medio del vago, sí podemos tener una influencia a nivel visceral, o lo que hoy se ha llamado mucho estas disautonomías, ¿no? Y toda esta palabra nueva, estos problemas del sistema nervioso vegetativo o autónomo, el simpático parasimpático, que, que se ha malinterpretado como que el vago es el responsable o el ejecutor un poco de todo esto, o el regulador y finalmente, o inicialmente, mejor dicho, o inicialmente y finalmente lo es el trigémino. Entonces, este trigémino, en definitiva, tiene muchísima capacidad de regular todo el cuerpo y toda la energía, porque es la interfaz o el intermediario entre cerebro y el resto de los sistemas. El trigémino sí, es el nervio que genera esta neuralgia del trigémino, que es un dolor tan potente y tan fuerte que no hay medicaciones que lo puedan controlar en principio por ahora, y que ha llevado a mucha gente al suicidio y se lo conoce por eso. Pero es el nervio que le da sensibilidad a toda la cara, al cráneo, al ojo, a los dientes, a las mucosas, a los senos, a la lengua. O sea, es un nervio de muchísima información, muchísima. Y finalmente esto es un regulador entre el cerebro y todos los microsistemas o nervios craneales, incluso las mismas cervicales, incluso, bueno, toda la información en relación al vago bueno, con el pulso, con el corazón. Bueno, no nos vamos a meter mucho en lo técnico acá. Es una charla para el común de las personas, entiendo. Pero bueno, finalmente esto es un gran regulador, es un gran intermediario y cuando falla tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque ahí el trigémino, de alguna manera, esto que vos decías, ¿no? Bueno, no tiene problemas en la boca, ¿no? Si tiene problemas lo que no le duele. No le duele ahí, pero le está doliendo en otro lugar. Es el trigémino justamente el intermediario, la interfaz que descarga en las otras partes del sistema, según su sabiduría y su sapiencia autónoma, para no romper tanto el sistema de la boca, que es tan importante. ¿Se entendió? Yo creo que sí, pero a veces cuando tienes al paciente delante le cuesta mucho entender esta relación y los compañeros profesionales también son muy escépticos. Cuando uno mira la boca, que es algo que nos han prohibido en la universidad, porque de hecho han separado la especialidad de la boca, la estomatología o la odontología, está separada. Es una cosa absurda, como si ahora decidiéramos que los nefrólogos van a ir a la escuela de nefrología, van a estudiar 5 años, pero no hacen medicina, o los oftalmólogos o los traumatólogos. Bueno, pues los odontólogos estudian aparte y no estudian nuestra medicina, sino que estudian solo la suya y nosotros no sabemos ni que existe la boca, solo como una puerta al aparato digestivo. Y entonces, claro, cuando tú explicas a alguien que los problemas de la boca no tienen por qué estar afectando a la boca, sino que a lo mejor están afectando a otros órganos, a la rodilla, a la postura, a la pelvis, al funcionamiento de otros órganos, pues la gente se te queda mirando así un poco como, ¿qué me estás contando? Pero
Digo, no solo los pacientes, sino también los profesionales que te rodean. Como diciendo, Sí, lo bueno, primero que esto está cambiando, ¿no? Primero está cambiando. Mirá, yo empecé hace 7 años que publiqué el libro a dar formaciones pequeñas y hasta que fuimos creciendo. Y el curso de Vitoria, que fue el mes pasado, tuve por primera vez en mi carrera un neurocirujano en un curso mío. Yo nunca hubiera imaginado eso, nunca. He tenido farmacéuticos en mis cursos, he tenido médicos que hacen terapia neural, ahí te conocí a ti también, odontólogos ni hablar. Entonces, felizmente esto está cambiando y lo bueno que nos toca hacer a nosotros el camino. Entonces estamos de alguna manera como iluminando este sistema. Y te voy a decir una cosa, Juan, en los próximos 5, 7, 8 años el que no domine en cualquier ámbito de la salud, el que no domine el concepto del trigémino se va a quedar obsoleto, se va a quedar afuera, ¿eh? Porque esto es un conocimiento que tienen que dominar todas las especialidades de la salud. Y si no lo dominás, te vas a quedar afuera. Y hablo de neurólogos, hablo de neurocirujanos. De hecho, Salvador, se llama este neurólogo, este neurocirujano, me decía, si yo hubiera entendido esto eh, hace un par de años, ¿no? Como que había visto un poco la luz. Ya está jubilado este hombre, se jubiló justo el año pasado. Tiene algunos equipos de gente trabajando con él, pero ya no opera tanto. ujú, Hubiéramos resuelto muchas más cosas de manera más simple. Mira, hoy un ACV, algunos ACV, algunos ictus, se justifican desde el trigémino. Las parálisis faciales, nosotros tenemos estudios y tenemos casos que yo cuento en mis cursos donde parálisis faciales resuelven en días, no en semanas ni meses, en días trabajando desde el trigémino. Eh, bueno, la hipertensión, casos de taquicardias, bueno, de ataques de pánico. Entonces, acá nos metemos en el trabajo del psiquiatra, nos metemos en el trabajo del neurólogo, nos metemos en el trabajo del neurocirujano, que muchas veces operan las neuralgias del trigémino, pero no abren la boca. Digamos, ¿cómo puede ser que abran el cráneo y no abran la boca? Para entender cómo funciona, cuál es el mecanismo de fondo, el proceso de fondo que hace que una persona tenga una neuralgia del trigémino. Porque esta cosa, el idiopático, no existe. Una cosa es que usted no lo sepa, señor, pero no, el idiopático siempre hay una causa. Entonces, tenemos que empezar a abrir la boca, estudiarla, identificarla, entender los procesos lineales del trigémino, porque muchas veces tocando acá genera un resultado acá, ¿no? Tocando la boca generamos un resultado en otra parte del sistema. Entonces, esto a mí me parece como muy loco que un neurocirujano, por ejemplo, abra el cráneo y no abra la boca. Entonces, bueno, estos conceptos están cambiando felizmente. Nos toca a nosotros abrir camino y abrir camino cuesta, Juan. sí, sí. Abrir camino cuesta mucho. Hay que estar muy curtido, tenés que aceptar la crítica, no te tiene que doler cuando no es justa, ¿no? Entonces, y eso es parte del crecimiento que gracias a Dios y la vida podemos tener. Entonces, los, no quiero llamarlo enemigos, pero tal vez los detractores y los que se burlan, finalmente nos van a nos dan la razón, nos están dando la razón, y es cuestión de tiempo, así que tenemos la posibilidad de crecer, de enseñar, un poco de iluminar en este sentido, y esto, creo que cada vez más gente se está metiendo en este asunto. Mirá, al principio a mis cursos iban muy poquitos odontólogos, y en el último curso en Vitoria fueron 7 odontólogas con un neurocirujano, 7 odontólogas con una formación increíble, con clínicas de odontología, no son llaneros solitarios, sino que tienen equipos y forman equipos. Y de hecho, tenemos un gran trabajo para hacer el año que viene con estos equipos. Bueno, no quiero decir nada ahora, adelantarme, pero en definitiva, esto está creciendo. Como cambió el mundo de manera acelerada en los últimos 8 años, 7, 5, 4 desde la pandemia, bueno, esta información está creciendo, está llegando a mucha gente. Es más, hoy los pacientes ponen en tela de juicio a los odontólogos. Entonces el paciente dice, pero no, a mí me dijo el osteópata que me ha pasado y en el último tiempo mucho. El osteópata me dijo que yo tengo un problema en esta pieza. No, pero la pieza está bien. No, pero el osteópata me dijo.
Ya, ¿no? Sí, Entonces, bueno, bueno, está bien, como que insiste, sacan una radiografía, no hay nada. Me pasó esto, tengo un caso fantástico. No, no hay nada. El osteópata me dijo. Finalmente tenía una caries que la estaba carcomiendo por dentro, que en la radiografía no se veía, estaba toda podrida esa muela. En la radiografía no se veía y eso estaba generando una neuralgia del trigémino, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya esto que decíamos recién, el paciente tiene acceso a la información y el paciente hasta prueba a los odontólogos y profesionales para decir, no, mira, el problema está acá. Porque aparte yo vi un reel de Instagram. sí, 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 Entonces, sí. Bueno, nosotros tenemos también el mismo problema luego con los masilofaciales, ¿no? Pues porque nosotros decidimos a lo mejor que en un cordal hay que quitarlo, que está impactado, y a veces el masilofacial dice, no, pero si no le duele, pues no, no lo vamos a quitar. ¿Por qué hay que quitarlo? No, no tienen un poco la visión de que a lo mejor está afectando pues a una cosa en otra zona y que a lo claro, mejor... bueno, pero por ejemplo, mira, en el último curso en Argentina, el año pasado, vino una cirujana maxilofacial y como que se le hizo la luz, entendió esto. Entonces, ella da cursos también para kinesiólogos, osteópatas y odontólogos, ¿no? Entonces, ya ella, ¿qué va a pasar? Va a divulgar esta información, ¿no? Entonces, esto es justamente que crecemos entre todos, el conocimiento se divulga. Entonces, sí, hay mucha gente que es como muy estructurada, ¿no? Y hay otra gente que nos da la chance de poder explicar, se abre un poco a este tipo de información y como que, ¡pum!, se hace la luz. Y después es más fácil, ¿no? Como que es sortear o atravesar un poco esas barreras iniciales del descreimiento, eh, pero llega un momento que esto va a ser totalmente natural. No sé, se me viene a ver, hace un tiempo comer 2 huevos por día era pecaminoso, ¿no? Porque el Sí. colesterol y no sé qué historia. Y hoy, no, y hoy nos comemos 4 y no pasa nada. Tenés que entrenar y demás. Pero, y hoy ya la gente lo sabe esto, ¿no? Entonces, va a pasar lo mismo de acá a 10 años. Esto va a ser un conocimiento masificado, popular, viralizado. Y tú te da la vida para todo lo que haces, porque veo que publicas en redes, ves pacientes, das cursos, te recorres el mundo contando las cosas del trigémino, escribes libros, me imagino que te da un poco de tiempo para la vida familiar y luego te veo por las montañas de vez en cuando, por la nieve. ¿De dónde sacas el tiempo? Hay que hacérselo, hay que hacérselo, hay que tomarlo como prioridad. ¿Cuánta gente hoy pasa en las redes sociales 2 horas haciendo así? ¿O no? Yo veo esto, veo a veces viajo y veo la gente no viendo nada. No sé si te ha pasado. Veo la gente en el teléfono no viendo nada, haciendo así 2 horas o más. Entonces, creo que es cuestión de ordenar las prioridades. Mira, cuando vos le decís a alguien, tenés que hacer ejercicio, ¿no? No, no tengo tiempo. No, no es la prioridad, señor. eh, Hacer ejercicio, porque el tiempo está, se lo tiene que hacer. A ver, si mañana te empieza a doler una muela, mañana, ¿no? Y tenés que ir al odontólogo, ¿qué decís? ¿No tengo tiempo? Y se te explota la cara toda infectada y te duele. No, pero no tengo tiempo, tengo cosas que hacer. No, es una prioridad resolver ese problema. Vas al odontólogo, que te saque la muela, que te dé antibióticos, lo que fuese. No sé. Es una prioridad. Entonces, cuando vos ordenás tus prioridades y gestionás las energías de la vida, que tienen que ser justamente equilibradas para seguir andando y seguir moviéndose equilibradamente, finalmente eso, sí, me da el tiempo, tengo una vida muy equilibrada, creo. Eh, y tengo algo a favor o en contra, es que no tengo hijos, con lo cual me da tiempo para otras cosas. Hoy los niños te dan el amor incondicional y son maravillosos, pero te sacan mucho tiempo, ¿no? Es difícil ser un investigador con hijos o un escritor con hijos. Bueno, yo no los tengo, entonces puedo gestionar incluso mucho mejor los tiempos de mi vida. Pero sí, te podría hablar de técnicas, si querés algún día hacemos algún podcast sobre cómo escribir libros con poco tiempo. Eh, pero yo creo que hoy tiempo nos sobra. Porque, a ver, cuando tus abuelos, los míos, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, tenían una lucha para comer, pasaban muchas horas para poder producir el alimento. No tenían heladeras. Hoy tenemos heladeras, tenemos delivery, llamamos, tenemos una aplicación y comemos en 2 minutos. Antes eran horas para salir a casa. Bueno, todo ese tiempo que nosotros
le ganamos con tecnología y con producción de alimentos y demás, tenemos que dedicarlo a las cosas buenas de la vida, a las cosas tal vez más sutiles, espirituales, el estudio, el amor, las amistades, el trabajo gestionado. Yo no trabajo más de 6 horas por día con pacientes. Ujú. ¿Por qué? Porque también mi trabajo es el estudio. Sí, leo mucho, leo y genero cosas. Trabajo 2 horas, 2 horas y media por día, de mínima todos los días. Entonces también es parte del trabajo, cosa que no me quejo, disfruto profundamente, pero tengo que gestionar eso. Entonces, si un día no trabajo más de 6 horas por día, le Y doy. estás escribiendo ahora. Ahora terminé de escribir ayer el último capítulo del tercer libro, agregamos 3 capítulos más, sí, y terminamos de escribirlo. Es un lindo capítulo, esto que te decía, del número 5 de la ¿Y, Cábala, el número 5 el trigémino y demás. y lees libros que no sean ensayo? O sea, lees literatura. No, No. ahora no estoy leyendo eso. Ahora, como te decía, estoy leyendo un par de libros de Cábala, leo libros, algunas cuestiones más técnicas, pero O sea, que como que estás la Cábala en estás 6 meses. enfocado, ¿no? Sí, muy. Sí, sin enfoque no hay posibilidad de crecimiento ni de orden, no, no. No, entonces digo, uy, no estoy estudiando anatomía porque nuestro trabajo tiene que ver con la anatomía, entonces, bueno, me tomo un tiempito, estudio anatomía, pero vuelvo a otras cosas, ¿no? A la filosofía, bueno, cosas más espirituales, pero sí, estoy muy enfocado y en líneas generales nunca estoy sin leer. Nunca estoy más de una semana sin leer. Estoy todo el tiempo leyendo. O viendo un video, un podcast, ¿no? Cosas que me interesan en relación a lo que me pueda aportar a lo mío. Y después sí, hago deporte. El deporte es algo prioritario por una cuestión de salud mental, física, espiritual. Voy a la montaña, paso muchas horas en la montaña y en la naturaleza, y ahí también cuando voy en esa frecuencia que te cambia a nivel mental, también me bajan cosas, las anoto en el celular y sigo. eh, y estoy en esa, es enfocado, profundamente enfocado en lo que quiero. Pues no sé, la verdad es que me ha encantado hablar contigo y me quedé un poco con ganas de charlar más cuando estuviste en Vitoria. Creo que volverás por aquí en algún momento o si no, si vuelves por España iremos a verte. En mayo vuelvo, En mayo, pues es perfecto. Para entonces tendré leído el tercer libro por favor. y empezaré a experimentar también esto de percibir algo con las manos, percibir algo con el cuerpo, percibir de los pacientes, no tanto, pues sí es verdad que a mí me empieza a interesar más una medicina no tan tecnificada, porque me está decepcionando, antes te decía, ¿no? Me está decepcionando mucho la medicina que vivo, pues porque los resultados que veo en los pacientes son bastante pobres. Y es verdad que eso, si uno tiene una apendicitis, pues tienes que operarte, y si tienes un infarto, ponte un stent, pero medicar, medicar, medicar y esa distancia y no, no sé, creo que hay medicinas ancestrales o una forma de acercarse al ser humano y a la enfermedad que nos estamos perdiendo con la tecnología, que ayuda mucho en algunas cosas, pero que también es una barrera que impide que percibamos otras cosas. Y bueno, pues en esta línea estamos. Mira, Juan, la medicina del futuro cercano va a ser extremadamente cara, va a ser muy costosa. Entonces, ahí es donde las medicinas más manuales, más preventivas, van a tomar un auge gigantesco, aparte de la propia conciencia de la gente. Así que creo que estamos en un gran momento porque operarse en los próximos años va a ser muy difícil. Entonces la gente va a entender que tiene toda una vida para vivir mejor, cuidarse, cuidar sus pensamientos, su corazón, su espiritualidad, el propósito de su vida, las relaciones, etcétera, para no llegar a enfermarse. Porque cuando te enfermas, vas a tener que vender posiblemente la casa, o hipotecarte, o vender el auto mínimamente. Y no estamos para eso. Se puede vivir mucho mejor, mucho mejor. Bueno, yo me quedé con una frase tuya que dijiste que estamos viviendo unos tiempos muy interesantes. Y me he quedado con eso, ¿eh? En el último mes me ha resonado en la cabeza, ¿no? Porque sí es verdad que estamos viendo cosas muy, muy interesantes y que si eres curioso y desde la medicina, desde cualquiera de sus vertientes que tengan que ver no solo como médico, sino como fisio, como osteópata, como enfermera, como psicólogo, como investigador, pues
pues la verdad es que se están abriendo unas ventanas de conocimiento que se conectan unas con otras y que son verdaderamente interesantes. Sí, Pues, son tiempos pues maravillosos. Acabo de ver bien el libro de La Quinta Ley arriba y el tuyo abajo. sí, sí. Felicitaciones por ese trabajo. Vos sabés que lo empecé a leer y Erika trabaja mucho con suelo pélvico, mi mujer de la cual estoy sumamente enamorado, así que no nos está viendo, pero ya nos va a ver. Eh, y me lo agarró y lo leyó ella y se lo comió en el avión, se lo devoró. En el avión de Argentina, de España para Argentina, se lo devoró y le encantó. Así que felicitaciones por tu trabajo. Lo Es tiene un hecho libro en más, Buenos más Aires. fácil de leer, creo, que el tuyo, porque es menos profundo. Era un poco lo que decía el título del libro, es que, bueno, ves pacientes aterradas con una cosa que yo creo que está artificialmente inflada para movilizar a partir del miedo. Y yo digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa más ligerita, que es verdad que se lee, pues Tal leer de una cual. tirada, pero bueno, esa era la intención. Pero bueno, pues ahí seguimos. Yo creo que yo estoy el otro día releyendo cosas de Julio César Payán, que es el que puso de moda la terapia neural, y había cosas que ya había leído, pero le vuelvo a leer. Y claro, es también tan filosófico y tan profundo que al final Un crack. te olvidas un poco de la procaína y de pinchar y piensas, pues este hombre qué conexión buscaba con el paciente y con el cosmos. Él decía siempre que hablaba con Andrómeda y la verdad es que le relees y es, "Jo, qué profundo, hay que releer a esta gente porque realmente es una forma de acercarse a la medicina que eso sí que no va a pasar de moda. Y No, mira, luego por eso es muy sí, barata, es sentir. podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero creo que esta gente, Steele, Payán y tantos otros de estas características, eh, se preguntaron en un momento qué es la vida y cuál es mi propósito en este momento vital, ¿no? ¿Para qué estoy acá? Y ahí conectaron con esa energía y creo que ahí les bajaban las cosas. Entonces, en definitiva, creo que tenemos que volver a conectarnos con la vida con sus múltiples manifestaciones, ¿no? Y cuando empezás a pensar en esa frecuencia, las cosas te bajan, no es tan difícil. Hay que cambiar el chip, nada más, no es tan difícil, es simple, es fácil. ¿No? Después es un trabajo de toda la vida, porque esto no para nunca, es infinito, pero no es complicado, es simple. Bueno, yo creo que nos quedan unas cuantas cosas en el tintero. Habrá que hacer otra, no sé cuándo, el año que viene o cuando sea, pero me ha encantado charlar contigo. Igualmente. Creo el que te escuche en este podcast se va a quedar con mucha curiosidad y con interés en leer tus libros y en saber más. Estás en Argentina, el que quiera ir a tu consulta va a tener que, si está aquí, va a tener que cruzar el charco. Y nada, que hasta siempre y seguimos en contacto. Bueno, Juan, gracias por el tiempo y por el cariño y la verdad que ha sido un gusto conocerte, de verdad, de corazón. Así que nada, seguiremos en contacto por las redes, por alguna oportunidad más aquí y seguimos nada. Estamos Muy conectados en bien, el corazón. muy ¿Eh? bien. Pues chao, chao. Adiós, adiós, muchas gracias.